¿Puede una película sobre el cónclave vaticano ser un thriller exquisito y una herejía posmoderna? There would be no mystery. ¿Qué tal, cineadictos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a esta crítica, a este pequeño análisis sobre Cónclave 2024, Edward Berger. Y diréis, ¿no la hiciste antes? ¿Por qué? Porque yo el canal lo retomé justo después de que saliera la película, hice una crítica escrita, pero creo que ya tocaba, momento perfecto, muerte del Papa Francisco, en paz descanse, y estamos en pleno cónclave para la elección del Papa y este thriller de Berger que es impresionante a nivel artístico, con sus cositas abruptas que lo veremos sobre los pasillos del Vaticano. Esa, pues, elección hermética que ha levantado ampollas, que ha levantado pasiones a partes iguales, y yo voy a separar fondo de forma para tratar e intentar entender pues una de las películas más polémicas y fascinantes de 2024 y de los últimos años, Cónclave. Vamos allá. Y vamos a empezar con la parte cinematográfica y narrativa. Si nos fijamos en lo puramente cinematográfico, Cónclave es una de las propuestas más sólidas y elegantes de 2024. Berger, director alemán que ya nos sorprendió con Sin novedad en el frente, demuestra aquí una maestría notable, casi sobresaliente, para manejar el suspense en un entorno tan poco explorado como el Vaticano. Desde el primer minuto la película nos sumerge en el morbo y el misterio de la elección papal, con una atmósfera muy cuidada y un sentido del ritmo que te atrapa por completo. Y esto es gracias evidentemente a la dirección precisa y elegante. La fotografía envuelve la historia en una gravedad casi asfixiante, juzgando con luz y con sombra para reforzar la sensación de encierro y secreto. La música acompaña con sutileza, subrayando sin estridencias, y esto es importante, la tensión que crece en cada escena, porque se presupone una sobriedad. El montaje sabe cuándo acelerar y cuándo dejar respirar la escena, y el guión, adaptado, despliega una narrativa minuciosa donde cada personaje y cada alianza se revelan con inteligencia y sin prisas. Todo debe respirar. Y evidentemente también ayuda a Ralph Fiennes como Cardenal Lawrence, aporta una mezcla de vulnerabilidad y autoridad que sostiene por completo la película. El resto del reparto, nombres como Stanley Tucci, John Lithgow o Isabella Rossellini, aportan solidez coral que enriquece el relato. Cada actor parece entender por completo que aquí, más que grandes gestos, lo importante está en los matices y en la contención. Una mirada, un suspiro y un silencio. Y lo fascinante absolutamente de Berger con esta película, con esta adaptación, es coger pues este contexto tan hermético, tan complicado, tan delicado, tan polémico en muchos sentidos, y convertirlo en un thriller sobre poder. Y muchos hablaréis de Juego de Tronos y tantas películas y series que hemos visto, pero elegante, con un pulso impresionante en la dirección, en el montaje, y sobre todo, lo importante aquí, con este reparto impecable a la cabeza, con Ralph Fiennes sobre todo, es el pulso en lo que no se dice, en la contención. No son gestos grandilocuentes, salvo situaciones muy concretas de explosión y de clímax, y de inflexiones dramáticas, evidentemente, es obvio. Sobre todo es la contención y lo que no se dice. Cada gesto, cada mirada y cada lengua que se muerde tiene un peso extraordinario. Y es que la película brilla especialmente en sus dos primeros actos, donde la tensión se palpa y la atmósfera es casi hipnótica. El juego de alianzas, traiciones y dilemas morales está tratado con una elegancia muy poco habitual en el cine de gran público. Berger logra que el espectador se sienta como un testigo privilegiado de un proceso, como digo, que es hermético, que es ritual, donde la política, la fe y la ambición se entrelazan de manera fascinante. Y por ello la puesta en escena es otro de los grandes aciertos. Los decorados, la recreación del Vaticano, la Capilla Sixtina reconstruida en plató, todo contribuye a crear una sensación de estar ante un acontecimiento que es histórico, aunque no formes parte de él, y es secreto a la vez. Es cine de actores, es cine de atmósferas, es cine de tensión contenida, que convierte un proceso hermético y ritualizado en un juego de poder absorbente por completo, y esto hay que decirlo. El guión se toma su tiempo para presentar a los personajes, sus motivaciones y sus miedos, y eso hace que el suspense funcione realmente. Y lo que digo, la contención y el pulso para dejar
que los personajes respiren, que las tramas respiren, porque hay escenas y hay secuencias en las que no pasa aparentemente nada, pero se está librando esa batalla brutal entre personajes sin necesidad de grandes artificios. Esto es realmente la película, mantener la tensión en el cuerpo del espectador sin necesidad de estos malabres que hacen tantas veces en Hollywood. Esta película británica es una lección. Sin embargo, tengo que decir lo menos bueno, el pero de esta película claramente es en ese tercer acto. La excelencia técnica y narrativa se ve empañada. El clímax, que debería haber sido la coronación de la excelencia mostrada hasta el momento, se resuelve con un giro que es sensacionalista en fondo y forma, que rompe la armonía y la sutileza construidas hasta ese momento. El famoso Deus Ex Machina que desluce el conjunto y deja un regusto a oportunidad perdida. El desenlace introduce un elemento que busca el impacto por encima de la coherencia y eso hace que la película, que hasta ese momento había sido una sinfonía de matices completamente y detalles increíbles, termine con una nota discordante. Es como si Berger al final no se atreviera a confiar en la fuerza de lo que había construido y optara por el golpe de efecto fácil. No es digno de los dos primeros actos. Y da rabia porque hasta ese momento es una película, es un pepinazo, es increíble. Dos primeros actos que van construyendo con mimo, con cuidado, con sobriedad, todo ese desarrollo de las tramas y los personajes y de repente se te va. Final abrupto, resolución que no es digna y que falta creatividad, es muy perezosa y luego hablaremos del fondo. Y precisamente voy a analizar ese fondo porque lo sé, pues lo digo. Cónclave se vuelve realmente polémica en su tratamiento del realismo católico y la representación de la Iglesia. Berger, como Scorsese en silencio precisamente, recuerda esto, construye 2/3 llenos de dilemas morales y mucha profundidad, pero en el tramo final se lanza una deconstrucción posmoderna que desdibuja el sentido y la coherencia doctrinal. ¿Qué voy a decir de ese desenlace que apuesta por la provocación, esa elección de ese papa y la insistencia en que el mayor enemigo de la fe es la certeza? Evidencia todo esto una voluntad de sacudir los cimientos eclesiásticos a golpe de agenda contemporánea. El resultado es una iglesia decadente, ensimismada, donde la tradición y la doctrina se reducen a un juego de intereses y luchas de poder. La película confunde la humanización de la curia con una reducción caricaturesca a las bajas pasiones y las más altas ambiciones, y eso para muchos es una traición al espíritu del relato. Porque no solo se trata de elementos que atentan directamente contra dogmas y doctrinas, sino de una visión de la Iglesia que parece más propia de una serie de televisión de telenovela que de una institución milenaria. La película abraza la agenda de una sociedad líquida y del relativismo moral, presentando como solución a la crisis eclesiástica la figura de un papa intersexual, ni hombre ni mujer, perfecto en su desorden para conducir al pueblo de Dios en el relativismo. El mensaje final es demoledor. La Iglesia no es la tradición, proclama el nuevo profeta de los tiempos posmodernos, mientras el nombre de Inocencio se utiliza para edulcorar la mofa absoluta sobre la elección, sobre el cónclave. Y aquí es donde Cónclave chirría completamente desde el tratamiento católico. Estoy diciendo, no hace mejor o peor la película, quiero que esto quede muy claro, la película es excelente y si no es perfecta es por el tercer acto. Pero si hablamos del tratamiento, que en situaciones contadas puede afectar al desarrollo narrativo y empeorarlo totalmente, no es el caso, porque la película Berger es completamente coherente con lo que está presentando. No es que el final digas, oh, como Scorsese con silencio, oh, es que ha tirado por los suelos todo. No, 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 es que toda la película es un recorrido de esta sátira. Y aquí es donde lo siento Berger, pero está mostrando, insisto, desde el tratamiento, una curia que son bestias ávidas de poder. Son todo, pues, votaciones por interés, es todo, pues, un circo, ¿no? Realmente esto no se asemeja a lo que es el cónclave y es una herejía realmente disfrazada de película, disfrazada de, pues, cine posmoderno, pero que al final es cine. Un cine que realmente está reduciendo la misión evangélica a la ambición personal y la elección papal a una mera compra de votos. Los cardenales aparecen como personajes caricaturescos, a veces rozando la parodia, y el discurso se queda en la superficie del escándalo y el sensacionalismo. Ese alegato final contra la tradición con la figura del papa intersexual es un golpe directo a la doctrina católica y parece decir que la Iglesia debe renunciar a su identidad para sobrevivir.
Además, el film no se limita a la crítica interna, se lanza también a abordar cuestiones como el papel de la Iglesia frente al Islam, la secularización, los escándalos históricos, pero siempre desde una óptica que tiende a la simplificación y la caricatura. El resultado es una visión de la Iglesia que, lejos de abrir un debate honesto, opta por la provocación y la confusión doctrinal. E insisto, a mí me parece magnífico, y sobre todo es la expresión del autor. Tú quieres adaptar esto y expresarlo, es magnífico. Ahora, aquí me tendrás, obviamente como católico, para presentar en el análisis un conocimiento concreto y decir, esto está totalmente desvirtuado. ¿Por qué? Porque presupone además de que sea una sátira, presupone una sobriedad, un tratamiento solemne, pero tira por tierra. ¿Por qué? Porque está todo condicionado a la polémica, busca la polémica, y es fantástico que tú presiones, hagas push para generar debate, y es magnífico, insisto, magnífico, pero es como si la película quisiera ser valiente, pero se queda en la superficie, en el conocimiento y en el tratamiento, cuando estás diciendo, estoy tratando todo esto con una profundidad inusitada, y no es así, está descompensado. Y quizá por esto, Cónclave termina siendo una obra tan fascinante como frustrante, artísticamente impecable, dirección, actuaciones, atmósfera, todo funciona como un reloj suizo. Pero en lo ideológico, la película se convierte en una partida de ajedrez política postmoderna donde las piezas parecen estar al servicio de un discurso que no busca comprender sino desmontar. Y esto, en un tema tan delicado como la fe y la Iglesia, es una apuesta muy arriesgada, que lo aplaudo, pero puede dejar a muchos espectadores fuera de juego, porque está tremendamente condicionada. Hay trampa. Y os digo, en definitiva, Cónclave es un thriller de altura en lo formal, pero en el fondo es una herejía posmoderna, que bajo la apariencia de debate opta por la caricatura y la provocación. Y eso que no me estoy metiendo en las referencias al Papa Francisco y a Benedicto XVI, que tela marinera. Esto es Cónclave, esto es cine, es ficción, y quiero que esto quede clarísimo, no porque te guste o no te guste es mejor o peor, no porque el tratamiento sea bueno o malo es mejor o peor la película. La obra artística es arte, es ficción y es magnífico. Ahora, yo te lo voy a analizar y yo te voy a decir si esto pues es coherente y es realista. Y de ninguna manera no es tan efectivo como Scorsese, por ejemplo, porque Scorsese ciertamente lo hace magnífico y te mete el veneno de forma más sibilina, más sutil, y aquí hay más torpeza, pero la película vale la pena. Id al cine, porque además ahora se ha revitalizado por el Cónclave, id al cine y juzgad por vosotros mismos. Dejadme en los comentarios todo lo que queráis sobre la película, sobre el Papa, sobre el Cónclave, sobre la Iglesia, sobre la historia de las religiones, lo que queráis. Like y suscripción y nos vemos en el siguiente vídeo. Por favor, id al cine.